El océano nunca deja de sorprendernos, desde inquietantes barcos fantasma hasta los restos de legendarios piratas. He aquí 20 de los descubrimientos más escalofriantes realizados en medio del océano. Número 20. La misteriosa pirámide submarina. En las profundidades del océano, cerca de las Azores portuguesas, un asombroso descubrimiento cautivó la atención del mundo entero. Una misteriosa pirámide submarina. No es un tesoro sumergido corriente. Es una estructura extraordinaria, meticulosamente elaborada con dimensiones geométricas precisas, con una altura de unos 60 metros y una superficie asombrosa de 86.000 metros cuadrados, se puede entender la magnitud de esta maravilla arquitectónica oculta bajo las olas durante tanto tiempo. Las especulaciones se dispararon tras descubrirse que este gigante submarino lleva sumergido la friolera de 20.000 años. De ser cierto, abre la puerta a la emocionante posibilidad de una civilización humana avanzada. Haber construido este majestuoso edificio es el tipo de historia sobre la que giran las leyendas. Pero espere, hay un giro. Algunos expertos sostienen que, debido a la actividad volcánica de las Azores, la madre naturaleza podría ser la verdadera artista detrás de la creación de esta pirámide. Sugieren que las intensas fuerzas volcánicas podrían haber esculpido de forma natural esta impresionante estructura. Tanto si es fruto del ingenio de las antiguas civilizaciones, como si es obra de la naturaleza, esta maravilla sumergida ha despertado una gran expectación. ¿Cuál es su apuesta? ¿Una reliquia de una era olvidada? ¿O una obra maestra esculpida por las fuerzas de la naturaleza? Número 19. Un místico orbe dorado. En septiembre de 2023, frente a la costa de Alaska en el Océano Pacífico, investigadores de las profundidades marinas tropezaron con algo realmente sorprendente. Un orbe dorado. No se trata de un tesoro pirata, sino posiblemente de un misterioso huevo de una criatura marina desconocida. Este extraordinario hallazgo, que flota a unos 3 kilómetros bajo la superficie del océano, presenta un cautivador agujero central y fue avistado por un submarino teledirigido. Los expertos detrás de este descubrimiento no son otros que los dedicados investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, conocida como NOEA. Ya están metidos de lleno en el trabajo detectivesco, realizando pruebas y desoxirribonucleicos para desentrañar los misterios que rodean a este objeto. ¿Son los restos de un huevo de una criatura marina por descubrir? ¿Podría ser un nuevo tipo de esponja marina? ¿O tal vez la versión natural de un huevo sorpresa? Dado que aún quedan muchas especies marinas por descubrir, rastrear el linaje de este orbe dorado podría resultar todo un reto. ¿Quedará este misterio sin resolver, perdido en las profundidades del océano? ¿O el tiempo y la investigación científica desvelarán sus secretos? Número 18. El pez remo de las profundidades. Las leyendas sobre enormes monstruos marinos podrían provenir de la visión del pez remo, un largo pez plateado que vive en las profundidades del océano, también conocido como el rey de los arenques. Esto es increíble. Esto es absolutamente increíble. Esta misteriosa criatura es el pez óseo más largo y el pez pelágico más largo jamás encontrado. Crece hasta 17 metros. Con su elegante, azulada y afilada aleta a lo largo de su cuerpo, el pez remo se mueve verticalmente, como una serpiente. Utiliza su largo cuerpo en forma de cinta y sus aletas pélvicas en forma de remo. Suele permanecer entre 1500 y 1300 metros por debajo de la superficie, en la zona mesopelágica crepuscular de la Tierra, y conserva la energía moviéndose muy poco. A pesar de su temible reputación en el folclore, el pez remo es inofensivo, se alimenta de plancton diminuto con sus mandíbulas desdentadas y músculos débiles. A veces, los peces remo heridos o moribundos se desplazan a aguas menos profundas, lo que despierta gran expectación por tratarse de raros atisbos de un escurridizo reino oceánico. En la tradición japonesa, se creía que estos peces varados eran mensajeros de los dioses del mar, y su varada se consideraba señal de próximos terremotos. Esta fascinación lleva a preguntarse si los antiguos relatos de batallas épicas contra enormes monstruos marinos se inspiraron en encuentros con estos fascinantes peces, cada vez más exagerados con el paso del tiempo. Número 17. Antigua ciudad hundida, de Thanos Heraklion. En el antiguo Egipto,
había una ciudad llamada Thonis Heraclean. Entre los siglos 8 y 14 antes de la era común, bullía de viajeros procedentes del mar Mediterráneo. Los egipcios la llamaban Tonus, mientras que los griegos la conocían como Clon. Esta ciudad era importante para el comercio y la cultura. Pero entonces ocurrió una locura. El Heracleón de Thonis se hundió bajo el agua, llevándose con él cosas asombrosas, como una gran estatua del dios feliz y una genial escultura de un faraón. Está a unos 32 kilómetros al noreste de Alejandría, hundiéndose en el Golfo de Abaqir. Las leyendas dicen que los orígenes de la ciudad se remontan al siglo XII a.C. Según los antiguos historiadores griegos, su apogeo se remonta al siglo II antes de Navidad. Pero entonces sobrevino el desastre. Una gran inundación hizo que el suelo se volviera viscoso, y los edificios cayeron al mar. Pero recientemente, los arqueólogos encontraron algunas cosas alucinantes allí abajo, como piezas gigantes de una estatua que se cree que es del dios feliz, y toneladas de otros tesoros, monedas antiguas, joyas, templos e incluso barcos de lujo. Estos descubrimientos están devolviendo la vida a Thonis Heracleone y ofreciéndonos una nueva visión del asombroso pasado del antiguo Egipto. Número 16. Ciudad perdida India. La ciudad submarina de Dhaka, un yacimiento de renombre en la arqueología india maranee, es donde las historias antiguas se mezclan con los descubrimientos de la vida real. Según la leyenda, el señor Krishna estableció Dhaka en la costa occidental de Gujarat. Este lugar es famoso por sus ruinas submarinas y a menudo se asocia con antiguas teorías alienígenas debido a las descripciones de tecnología avanzada que aparecen en el Mahabharata. En este poema épico hay una batalla en la que una máquina voladora ataca a Dwara. Algunas antiguas teorías alienígenas sugieren que podría haber sido una nave espacial procedente de la órbita que utilizaba poderosas armas de energía que causaron una inmensa destrucción. En respuesta, el señor Krishna contraatacó con armas formidables. El Mahabharata describe Dwara como una ciudad adornada con palacios de cristal, edificios de plata, adornos de esmeralda y una sofisticada infraestructura. Aunque esto forma parte de la mitología india, la arqueología marina ha descubierto pruebas de una antigua ciudad sumergida a 20 metros bajo el mar, que data de hace 9000 años. Los investigadores han hallado bajo el agua murallas de arenisca, calles, puertos marítimos y muros protectores de piedra. Estos descubrimientos coinciden con la descripción de Dhaka en el Mahabharata, lo que añade un toque de realidad a los relatos antiguos y una visión fascinante de nuestro pasado. Número 15. Terrorífico cementerio de tortugas. Imagínese tropezar con un tesoro oculto en las profundidades de una cueva oceánica, un cementerio repleto de antiguos restos de tortugas. Josh Vergara, aventurero y fotógrafo filipino de 34 años, tuvo esta extraordinaria experiencia mientras exploraba la isla de Kadam, en Malasia. La sobrecogedora escena que encontró desvelaba los esqueletos de tortugas perdidas y atrapadas esparcidos por el suelo de la cueva bajo el Océano Índico. Cuando Josh se adentró en la cueva el 26 de marzo de 2019, descubrió una cueva conocida como la tumba de las tortugas. Las tortugas, en su búsqueda de aire, se aventuran en la cueva, pero trágicamente se desorientan y encuentran su fin, para nunca resurgir. La oscuridad de las cavernas reveló más restos de tortugas, pintando un cuadro conmovedor de estas majestuosas criaturas, encontrando su fin en las profundidades del océano. Curiosamente, este cementerio submarino no es un descubrimiento reciente. En la década de 1980, el capitán Jaquesto, un legendario explorador oceánico, se topó por primera vez con este cautivador lugar de descanso para las tortugas. Mientras que él creía que las tortugas elegían la cueva para tener una salida tranquila, los habitantes de la isla de Kadam tienen una perspectiva diferente. Sugieren que las tortugas, confusas y desorientadas, encontraron la muerte por asfixia. La cueva, con una profundidad de 1800 metros, también alberga los restos óseos de un delfín, que probablemente tuvo un destino trágico similar. Número 14. La peculiar estrella canasta.
La estrella canasta es un peculiar habitante de los fondos oceánicos de todo el planeta. Este primo extraterrestre de las estrellas de mar emplea una intrincada serie de brazos en forma de extremidades para capturar a sus presas, lo que la diferencia de sus parientes más familiares de 5 brazos. A diferencia de las estrellas de mar típicas, las estrellas cesta cuentan con 5 discos centrales de los que brotan numerosos brazos delgados y articulados que se ramifican en delicados zarcillos. Esto crea una telaraña de 60 centímetros de ancho, adornada con diminutos anzuelos y espinas recubiertas de mucosidad. Atrapan plancton, camarones y otras criaturas pequeñas. Lo que realmente distingue a las estrellas cesta es su extraordinaria capacidad para regenerar extremidades enteras, una hazaña sin parangón en el mundo marino. Esta adaptación evolutiva les permite prosperar en las duras condiciones de las profundidades marinas, donde escasea el alimento y abundan los depredadores, descendiendo a profundidades de hasta 3.000 metros. Incluso si una parte de su brazo se rompe, las estrellas cesta continúan cazando y alimentándose, mientras una nueva rama se regenera, asegurando su supervivencia ante la adversidad. Número 13. El Mary celeste flotante. ¿Alguna vez ha tropezado con un lugar viejo y desierto y ha sentido un escalofrío que le recorre la espalda, presintiendo que hay una historia oculta detrás? Pues bien, el 4 de diciembre de 1872, unos marineros tuvieron exactamente esa experiencia cuando encontraron el barco mercante estadounidense Mary Celeste flotando misteriosamente en el océano Atlántico, vacío. No había miembros de la tripulación a la vista, como si se hubieran desvanecido en el aire, dejando tras de sí un barco intacto por cualquier lucha con objetos personales y documentos importantes dejados intactos. Otro barco, el de Gracia, tropezó con el Mary Celeste. Fue testigo de su inquietante danza sobre las olas. Su tripulación sintió una sensación de inquietud al descubrir que faltaba el bote salvavidas del barco. A pesar de algunos daños menores causados por el agua, el Mary Celeste parecía estar en buen estado, lo que no indicaba ningún motivo de abandono. Entonces, ¿qué pudo asustar a la tripulación? La gente ha especulado sin cesar, pero entre las muchas teorías destaca una. La carga del barco, el Mary Celeste, transportaba alcohol industrial, lo que hizo temer a la tripulación una explosión causada por los vapores del alcohol. Aunque no hay constancia de combustión espontánea de este tipo de alcohol, la posibilidad persiste. Número 12. Desconcertantes agujeros submarinos. ¿Has tenido alguna vez uno de esos momentos en los que ves algo extraño y tu mente se pone a pensar en la explicación más disparatada? Imagínese que unos científicos descubren misteriosos dibujos bajo el agua, tan intrincados que todos nos preguntamos si los extraterrestres hicieron una visita solo para garabatear en el lecho marino. Estos cautivadores diseños circulares desconcertaron a los investigadores japoneses, desatando disparatadas teorías sobre galerías de arte alienígenas submarinas. Pero a veces la realidad es tan cautivadora como la ficción. El genio detrás de estas obras de arte alienígenas. Un pez globo. Sí, has leído bien. Los peces globo machos son como los artistas del mar, creando estos patrones para impresionar a sus potenciales parejas. Si la hembra está impresionada, eligen el círculo como su nido de amor. Justo cuando pensábamos que habíamos resuelto el misterio, el océano nos lanzó otro rompecabezas. Agujeros perfectamente alineados en el fondo del Atlántico, descubiertos a una impresionante profundidad de 2.000 metros. Imaginen agujeros tan precisos que parece que la madre naturaleza usó una regla. Estos no son agujeros ordinarios de patio trasero. Fueron hallados gracias a los datos del buque NOAA, el Okeanos Explorer. ¿Qué hay detrás de estos agujeros? Otro pez creativo. Un complejo juego de 3 en raya marino. Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, deleitémonos con los misterios que siguen desvelando nuestros océanos. Número 11. El dedo congelado de la muerte. Imagina que utilizas un vehículo teledirigido para examinar las aguas heladas de la región polar. De repente, contempla una esbelta formación helada que desciende desde la superficie helada, extendiéndose hacia el lecho marino. Esta intrigante visión no es otra que el dedo de hielo, a menudo llamado el dedo de la muerte debido a su impacto escalofriante y letal sobre las criaturas marinas.
El dedo de hielo es esencialmente un tubo de agua de mar sobreenfriada, una solución de agua salada aún más salada que el mar circundante, que se forma típicamente en las regiones polares, especialmente donde el hielo marino converge con el océano gélido. Al formarse, el hielo marino expulsa sal, creando bolsas de agua salada muy concentradas bajo él. Esta agua de mar sobreenfriada comienza su descenso, envuelta por un tubo de hielo hueco a medida que se desplaza hacia abajo. A medida que la solución de agua de mar desciende, congela todo lo que encuentra a su paso, incluida la desprevenida vida marina del lecho marino. El agua circundante se sobreenfría, lo que provoca una rápida formación de hielo al entrar en contacto con ella. Cualquier criatura tocada por el helado agarre de la solución de agua de mar corre el riesgo de quedar congelada. De ahí su amenazador nombre, el dedo de la muerte. Afortunadamente para nosotros, los humanos, este extraño fenómeno apenas supone una amenaza y solo sirve como cautivador espectáculo de las maravillas de la naturaleza. Número 10. El increíble bloop submarino. En 1996, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos detectó un sonido submarino increíblemente potente. Fue tan extraordinario que se ganó el nombre de bloop. Este misterioso sonido recorrió la asombrosa distancia de 3.000 kilómetros y fue captado por unos sensores llamados hidrófonos, colocados estratégicamente a 6.000 kilómetros de distancia. Los científicos quedaron fascinados por el bloop porque no se parecía a ningún otro sonido que hubieran oído antes bajo el agua. Al principio, los investigadores que vigilaban los volcanes submarinos del sur del Pacífico se percataron del bloop. Sus características únicas y su volumen les llamaron la atención. Utilizaron micrófonos submarinos espaciados a más de 3.200 kilómetros para captar el sonido. A lo largo de los años, los científicos del Laboratorio Medioambiental Marino del Pacífico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica trabajaron incansablemente para descubrir el origen de este misterioso sonido, como parte de su misión de estudiar la actividad volcánica submarina y los terremotos. Tras desplegar hidrófonos más cerca de la región antártica, los investigadores desvelaron por fin el origen del pitido. En 2005, determinaron que se trataba del sonido de un terremoto de hielo, un fenómeno sísmico provocado por el agrietamiento y la fractura de los icebergs al desprenderse de los glaciares antárticos. Con el calentamiento global en aumento, estos terremotos de hielo son cada vez más frecuentes, lo que contribuye a la mayor frecuencia con la que los glaciares se desprenden, se parten y se funden en el océano. Número 9. La anomalía del mar Báltico. La anomalía del mar Báltico es un descubrimiento cautivador que fue visto por primera vez en el fondo marino del norte del mar Báltico por un equipo de buceadores suecos conocidos como el equipo Ocean X. En junio de 2011, se toparon con una anomalía del mar Báltico. En junio de 2011, se toparon con ella mientras buscaban un tesoro. Su sonar detectó algo inusual con características que parecían naturales, pero que eran diferentes de lo que esperaban. Algunas personas incluso pensaron que podría ser un objeto volador no identificado hundido. Esta misteriosa formación medía unos 6 metros. Aunque todo el mundo se emocionó al principio, la mayoría de los expertos y científicos piensan ahora que probablemente se trate de una parte natural de la Tierra. Tomaron algunas rocas del lugar y las hicieron analizar en la Universidad de Estocolmo. Los resultados mostraron que las rocas estaban formadas principalmente por granitos, gonices y areniscas, con un trozo de roca basáltica, que procede de volcanes y no es infrecuente en lugares como este. Parece que las rocas y la anomalía se formaron a causa de las glaciaciones y los cambios en la superficie terrestre. Después, podrían haber sido transportadas hasta allí por los glaciares. Más pruebas sobre la composición química de las rocas mostraron que son similares a los nódulos que se encuentran a menudo en el fondo del mar. Aunque tenemos algunas respuestas, sigue siendo un hallazgo fascinante. Número 8. La flota fantasma de la laguna de Chuuk. ¿Has oído hablar alguna vez de un lugar especial de descanso submarino lleno de vida? Exploremos la laguna de Chuuk. En sus mejores tiempos, este lugar fue una ubicación muy preciada para la Armada Imperial japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.
Se consideraba una base naval casi impenetrable en el Pacífico, pero el destino quiso que, en febrero de 1944, todo cambiara con la Operación Hailstone. Este masivo ataque aéreo y naval aliado convirtió la antaño formidable fortaleza en un cementerio hundido de innumerables barcos y llanuras japonesas. En la actualidad, la laguna de Chuuk no es un cementerio de barcos cualquiera. En lugar de silencio, rebosa vida. Los pecios que una vez contaron historias de un pasado violento se han convertido en bulliciosos arrecifes artificiales. Estas poderosas máquinas de guerra albergan ahora coloridos corales y bancos de peces y dan cobijo a muchas criaturas submarinas. Es un ejemplo asombroso de cómo la naturaleza puede recuperar y rejuvenecer. Buceadores de todo el mundo acuden no solo para ver los restos de reliquias bélicas, sino también para maravillarse con el vibrante mundo submarino que ha surgido a su alrededor. Es una hermosa mezcla de historia y naturaleza que hace de la laguna Chuuk un paraíso para los submarinistas. Número 7. Fantásticos mensajes en una botella. Descubrir un mensaje en una botella puede parecer sacado de una película romántica, pero para un pescador francés jubilado llamado Hubert Arrow fue toda una aventura. El 20 de agosto de 2021, mientras paseaba por una playa de Les Sablons, Francia, Hubert, de 71 años, tropezó con un mensaje en una botella. Lo que hacía aún más extraordinario este descubrimiento era que el mensaje había sido arrojado al mar en 1997 por un estudiante de primaria estadounidense llamado Ben Lyons. Ben, junto con sus compañeros de Massachusetts, había metido mensajes en botellas como parte de un proyecto de ciencias sobre las corrientes oceánicas. En su carta, Ben pedía a quien la encontrara que respondiera a algunas preguntas y la devolviera. Probablemente, la mayoría de las botellas se perdieron en el mar, pero, contra todo pronóstico, Hubert encontró una de ellas. Hubert, recordando la petición de Ben, rellenó el cuestionario y envió la carta a la escuela de Ben en Sandwich, Massachusetts. Aunque al principio hubo cierta confusión en la escuela, finalmente localizaron a Ben, que ya era adulto. Ben se sorprendió y se alegró mucho de recibir una respuesta, ya que una simple petición para un proyecto escolar unió a dos personas de continentes diferentes. Décadas más tarde, a través de un descubrimiento casual. Número 6. Cocaína en el mar. Dos pescadores de Carolina del Sur estaban pescando dorado cuando se toparon con algo inesperado. En lugar de encontrar peces preciados, sus redes sacaron cocaína por valor de más de $1 millón flotando entre los escombros. Imagínense su sorpresa. Encontraron docenas de ladrillos de drogas ilegales. Cada ladrillo valía miles en la calle. Haciendo cálculos a lo loco, los pescadores se dieron cuenta de que esos ladrillos equivalían potencialmente a millones en contrabando del cártel allí mismo, en el agua, junto a ellos. Se enfrentaban a una decisión difícil. Debían denunciarlo, tirarlo discretamente para evitar problemas o incluso intentar venderlo ellos mismos. La moralidad de la situación pesaba mucho en sus mentes. Aunque la tentación de semejante riqueza era comprensible, al final optaron por hacer lo correcto. Sabían que los riesgos y las consecuencias penales de quedarse con la droga superaban cualquier riqueza pasajera que pudieran obtener. Una vez que regresaron a tierra, se dirigieron inmediatamente al puesto de guardacostas más cercano para informar de los narcóticos flotantes y transferir su custodia, a pesar de que solo recibieron las gracias. A cambio, podían reclamar una indemnización. Con la conciencia tranquila, habían resistido la tentación del lucro ilícito en alta mar, demostrando su integridad frente a la tentación. Número 5. Granada viva de marca poderosa. La pesca con imanes puede ser divertida y gratificante, pero también puede dejar al descubierto cosas que es mejor no tocar. Dos hombres de Gran Bretaña aprendieron esta lección cuando encontraron algo inesperado, mientras exploraban un canal con sus imanes en las profundidades del agua. Tras más de un siglo de inactividad, descubrieron una reliquia de la Primera Guerra Mundial, una granada de mano. La pesca con imanes, cada vez más popular, consiste en utilizar potentes imanes para buscar objetos perdidos en masas de agua como canales.
Estos cursos de agua suelen estar llenos de objetos desechados durante décadas, desde herramientas hasta bicicletas, ocultos bajo capas de barro. Mientras pescaban con el imán, los dos hombres sintieron una fuerte atracción, lo que les indicó que habían enganchado algo importante. Lo que encontraron fue una esfera pesada y oxidada del tamaño de un puño, una granada de la Primera Guerra Mundial. Al darse cuenta del peligro que representaba, alertaron rápidamente a las autoridades. Los expertos llegaron para retirar la granada y evitar un posible desastre para los vecinos. Las investigaciones revelaron que la granada probablemente acabó en el canal después de que las fábricas de municiones se deshicieran de ella durante la guerra. Podría haber más reliquias sin detonar en los lechos de canales de todo el mundo, lo que supondría peligros inesperados para los aficionados. Número 4. Gigantesca cornamenta. En 2021, mientras pescaban truchas en medio del océano, dos pescadores del norte de Irlanda, Raymond Murray y su ayudante, Charlie Coyle, se toparon con un hallazgo extraordinario. En lugar de peces, encontraron una enorme cornamenta unida a un cráneo de unos 2.500 años de antigüedad. Estas enormes astas pertenecen a una especie extinguida conocida como alce irlandés. A pesar de su nombre engañoso, ya que era un tipo de ciervo gigante, no un alce, el alce irlandés presumía de una enorme cornamenta de hasta 4,5 metros. Aunque el nombre sugiere que eran exclusivos de Irlanda, los alces irlandeses vagaban por gran parte de Europa y Asia antes de su extinción hacia el 5900 a.C. El descubrimiento de Murray y Coyle se produjo en Lough Neagh, un gran lago de agua dulce de Irlanda del Norte, donde ya se habían encontrado cuernos y huesos de alce. El lodo del fondo del lago, frío y falto de oxígeno, ayuda a conservar los fósiles, pero pocos ejemplares rivalizan en tamaño y estado con estas astas, todavía unida al cráneo. Los paleontólogos valoran mucho estas muestras intactas, ya que proporcionan información sobre la anatomía y el entorno de los alces irlandeses antes de su extinción. Los cambios en el clima y la vegetación probablemente contribuyeron a su declive. La impresionante cornamenta pone de relieve el notable tamaño de los alces irlandeses machos en su mejor momento. Número 3. La ciudad perdida de Dwarka. Bajo las aguas de la costa de Gujarat, en la India, se esconde un tesoro, la antigua ciudad de Dwarka. Perdida hace más de 9.500 años, no es solo un lugar de importancia religiosa, sino también un punto de interés para arqueólogos e historiadores. Cuenta la leyenda que Dwarka fue en su día el reino del señor Krishna, y los recientes descubrimientos submarinos han insuflado nueva vida a esta antigua historia. Desde 1983, los arqueólogos han desenterrado unos cimientos fortificados que se cree que son los restos de las antiguas murallas de Dwarka. Más de 500 artefactos, entre bloques de piedra, pilares y sistemas de irrigación, apuntan a una rica historia cultural que se remonta a hace 2000 años. Además, el hallazgo de numerosas anclas sugiere que Dwarka fue un bullicioso puerto dedicado al comercio con diversas regiones entre los siglos XV y XVIII. La palabra sánscrita Dwarka se traduce como portal o puerta, lo que indica su papel histórico como puerta de entrada a la India para los navegantes extranjeros. Hoy, los arqueólogos preparan una excavación submarina para ahondar en los misterios de Dwarka. A pesar de los hallazgos, gran parte de esta antigua ciudad sigue sumida en el misterio. Número 2. Sorprendente río submarino. ¿Ha pensado alguna vez que los ríos no se limitan a tierra firme? Pues permítame presentarle el país de las maravillas acuáticas de Siat Angelida, donde los ríos fluyen en secreto bajo la superficie del agua. Pero antes de sumergirnos en el misterio de Seotang Galita, vamos a explicar qué significa Seat. Básicamente, los Seat son magníficos sumideros de la naturaleza. Suelen encontrarse en zonas con mucha piedra caliza y sirven de entrada a encantadoras cuevas y ríos submarinos. Seotang Galita no se parece a ningún otro. Imagine una frontera mágica en la que el agua dulce de las exuberantes selvas empapadas por la lluvia se encuentra con el agua salada, más densa, que hay debajo. Esto crea un espectáculo surrealista parecido a un río submarino. Es como un delicioso postre en capas, con el agua dulce más ligera por encima y el agua salada más densa por debajo.
Cuando estas dos capas se funden, ocurre algo realmente mágico. Forman un espectáculo brumoso, onírico y nuboso, que podría confundirse fácilmente con un río que fluye bajo la superficie del océano. Mire en Seot Angelita como si flotara sobre un río dentro del propio mar. Es la mejor ilusión óptica de la naturaleza, que cautiva a todos los que se aventuran en sus profundidades. Número 1. Los singulares hábitos de sueño de las ballenas. Las ballenas, las criaturas más grandes del mar, son seres realmente fascinantes de nuestro planeta. Imagínese sumergirse en el océano y encontrarse con estos inmensos animales dormitando plácidamente con la cabeza apuntando hacia la superficie del agua. A diferencia de los animales terrestres, las ballenas tienen que ser cautelosas cuando duermen porque no pueden permitirse el lujo de sumirse en un sueño profundo y correr el riesgo de ahogarse. Por eso, han desarrollado una forma única de descansar, para asegurarse de que pueden seguir respirando mientras están parcialmente despiertas. Las ballenas duermen verticalmente, manteniendo un ojo abierto y descansando por turnos cada lado de su cerebro. Esto les permite ser conscientes de su entorno y mantener funciones vitales como nadar y respirar. Cuando necesitan aire, suben suavemente a la superficie y flotan justo debajo de ella, permaneciendo semiconscientes. Esta postura les permite descansar el cerebro y acceder fácilmente al aire. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, que necesitan ciclos completos de sueño, las ballenas pueden descansar cada hemisferio de su cerebro de forma independiente. Esto les ayuda a mantenerse alerta ante posibles amenazas, como depredadores u obstáculos, incluso mientras descansan. Ser testigo de cómo estas majestuosas criaturas duermen con la cabeza hacia la superficie es una de las vistas más cautivadoras que se pueden contemplar en el océano. Gracias por vernos. Hasta la próxima.